buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escucha bien? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha perfecto. Buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes, se se escucha bien. Buenas tardes, se escucha muy bien. Y recibirlas. Buenas tardes. Bien, bueno, lo que estoy diciendo también en el chat. Y de compartir este espacio y esta instancia con todos y todas ustedes, lo que son muchos y muchas, así que bueno, eso es bárbaro. Es un gusto participar, haber sido invitada a esta instancia para hablar de, bueno, las temáticas estas que seguramente ustedes tienen interés, por eso están aquí, ya es la nochecita, ya poquito, y aún así disponen de este tiempo, y bueno, están motivados para compartir este conversatorio. Les pido disculpas un poco por la voz, espero llegar hasta las 20 o un poquito antes, con algo más. Bueno, vengo como creo que el 90-95% de la población que estamos cursando algunas gripes. Buenas tardes. ¿Es posible un poquito más cerca de la computadora para que se escuche mejor? Ahí me acerqué un poquito. Ahora se escucha mejor, muchas gracias. Se escucha un poquito mejor, gracias a ti por avisar. Ustedes me van avisando, como dice la compañera. Buenas tardes. También estaría bueno que los compañeros se muten porque se escuchan muchas conversaciones atrás. Bien, yo los voy silenciando también desde aquí, pero también tienen la opción de que puedan habilitar el micrófono para hablar. Entonces los silencio, pero también una vez que ustedes lo habilitan, pueden hacerlo. Entonces ahí se puede generar alguna interrupción. Y si no, se van comunicando también por el chat, que yo los voy leyendo y trato de ir siguiéndolos por allí, ¿sí? Bueno, contarles que la idea de compartir este espacio, bueno, integra varios conversatorios, y es un poco eso, si bien va a ser bastante expositivo, también apelo a esto del intercambio, y bueno, si bien pauté también como algunos momentos puntuales de la presentación, como para habilitar esto del intercambio con ustedes, y que ustedes puedan expresar sus dudas, sus consultas, y todos los comentarios que crean pertinentes, porque bueno, tiene como una dinámica teórico-práctica, más allá de eso, la instancia tiene esto como de ser expositivo, también por la dinámica que nos lleva a hacer esto del Zoom. Hoy alguien al comienzo creo que preguntaba por allí lo de grabar la instancia ya está siendo grabada, ustedes cuando se conectaban les aparecía el cartelito del aviso, ¿sí? De que estaba siendo grabado, para que luego se pueda subir a la plataforma. Un dato importante, ustedes tienen, esperen que voy a verificar bien cómo era, tienen que registrarse en la plataforma educativa, ¿sí? Y tienen plazo de hacerlo durante el encuentro, ¿sí? Bueno, durante estemos haciendo la instancia, y hasta 15 minutos luego de que culmina la misma, ¿sí? Para luego poder obtener el certificado de participación. Creo que esta información ustedes ya la tenían por correo, ¿sí? Les había llegado el mail con esta información de que tenían que registrar la asistencia en la plataforma, pero bueno, no olviden de hacerlo mientras estamos en la misma o una vez que culminemos, ¿de acuerdo? ¿Se escucha? Se escucha como Sí, medio se lejos, escucha perfecto. Sí, Yo escucho como medio lejos, sí. Sí, se escucha. Capaz que tiene que ver con la señal que tengan algunos compañeros que capaz. Claro, porque algunos me ponen perfecto, otros dicen se escucha bien, otros no tanto, entonces no sé si es una cuestión de la conexión de cada uno o es la mía, digamos, ¿sí? Por acá se escucha muy bien. Bueno, bárbaro. Disculpa, te hago una consulta. Por acá también se escucha bien. ¿Registrarse es lo mismo que matricularse? Registrarse sí es lo mismo que matricularse. Ustedes tenían que ingresar a la plataforma. No es No es lo mismo, como, disculpe, profesora. Sí, adelante.
una cosa es matricularte y otra cosa es la asistencia. Cuando una vez que te matriculás, entras al curso y bien abajo del curso, digamos, te dice cómo registrar inasistencia o registrar inasistencia y haces clic ahí y te lleva a donde podés registrar asistencia, perdón. Perfecto. Muchas gracias. Bárbaro, gracias a ambas. Bien. Bueno, por allí. Yo pido disculpas porque estoy sin la cámara, mandé un mensaje, Mónica. Bien, sí, yo estuve leyendo que en algunos casos tenían ese inconveniente con la cámara, Sí, o incluso a sé qué veces también pasó. por la conexión, la apagan. Bien, hay una mano levantada, Victoria, no sé si ya había hablado y quedó la mano levantada. Sí, buenas tardes. Sí, ya te había solicitado que te acercaras un poquito, ahora me escucho mejor. Pero quería preguntarte si cada vez que tengamos encuentro sincrónico va a ser con el mismo link. Supongo que sí, no sabría contestarte acertadamente. O sea, a mí me proporcionaron el link para el encuentro de hoy, ¿sí? No sé si ustedes ya tienen asignado otros encuentros. O sea, el nuestro empieza hoy y culmina hoy, ¿sí? Es una serie de conversatorios. Ah, bien. Por eso hablo del mío. Sé que ustedes después tienen la posibilidad de haberse anotado a otras instancias, pero ahí ya es con otros docentes, pero me parece que el link sigue siendo el mismo, no sé. Está genial, muchas gracias. ¿Ah? Bueno, ¿les parece ir arrancando? ¿Sí? Bien, yo ahora les voy a compartir algo y si se ve y se escucha bien, me lo dicen por el chat. ¿Ah? Si no se ve y no se escucha, me dan aviso por allí. Esperen un poquito, tengo un inconveniente con el audio. Voy a compartir un video, pero no estoy pudiendo. El micrófono no lo escucho. Todo arde. Bueno, ¿se escuchó bien el video? Porque iban leyendo ahí los mensajes, parecía como que sí. Sí, se oía bien. Se escuchó bárbaro. Perfecto. Bueno, esa era una de las formas en la que iría recibirlos y recibirlas a ustedes. Con esta canción, con este video. Ahora voy a pasar a compartir lo que es la presentación del curso y voy a retomar este inicio.
Bueno, ¿se ve la presentación? ¿Todos la pueden ver? Sí, perfecto. Sí. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Si yo empiezo, y si se corta, que no me escuchen o se deja de ver, me interrumpen y me avisan, ¿sí? Preguntaban por allí lo de la instancia. Esta instancia empieza hoy y culmina hoy, ¿sí? Es una instancia de aproximadamente 2 horas, al menos es el tiempo que tenemos de disponibilidad y nos vamos a ir organizando para estar terminando no más de las 20 o un poquito antes. Bueno, ya pueden escuchar, me dicen allí, yo ahora traté de acercar un poco más el micrófono, intentando hablar lo más alto que pueda, ¿sí? Pero me van avisando eso. Bien. Voy ahora a dejar de ver un ratito el chat, pero lo tengo ahí pendiente por cualquier cosa, pero si sucede algún inconveniente, quizás me lo dicen, o me interrumpen, porque no voy a estar muy atenta ahora al seguimiento del chat. Bueno, herramientas de gestión de cambio organizacional en contextos de transformación, un enfoque desde la inteligencia emocional, es el título con el cual damos nombre a esta instancia, y allí aparecen como varios vocablos, varios términos, que de alguna manera el objetivo va a ser el poder articularlos, ¿sí? Voy a buscar. ¿A dónde quería ir? Bueno, este fue el video, ¿sí? Que vimos hace un ratito, el cual elegí para recibirnos, y a partir de allí empezar a trabajar un término que, si bien no aparece en lo que es el título, la nominación del curso, yo lo subrayaría, y que tiene que ver con esto de las reacciones, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos? Me parece que el vocablo de reacción tiene mucho que ver con esto de la inteligencia emocional, con las formas en que nos movemos y nos comunicamos en los diferentes entornos en general y en los entornos laborales o de organizaciones en particular, y a partir de este vocablo de reacción es a partir del cual vamos a ir ingresando o abordando las temáticas que tenemos para conversar e intercambiar con ustedes, ¿sí? Voy a ir un poquito más arriba. Ustedes van a tener un desafío, ¿sí? Que les propongo durante la exposición y el intercambio, que es el siguiente. Recién les decía, en la nominación del curso aparecen como muchos vocablos, como muchos términos, y tenemos el desafío de articularlos. Entonces los invito a que, a medida que vayamos avanzando en la presentación, ustedes puedan ir haciendo algunos registros, ¿sí? Puedan ir tomando nota, sacando apuntes, como solemos decir quienes somos o venimos del ambiente de lo educativo, de la docencia. Quizás anotando algunas palabras clave, anotando algún término que les dé curiosidad o del cual les gustaría seguir profundizando, alguna idea que les provoque duda, ¿sí? Alguna pregunta, ir conectando lo que hablamos acá del orden de lo teórico y lo práctico con lo que les sucede a ustedes en las prácticas laborales de las que forman parte, sean educativas o no, para después retomar esos apuntes que ustedes están generando y al final poder, no sé si dar una respuesta, pero sí aproximarnos a esto que es un poco el objetivo de esta instancia. La de articular, la de relacionar, la de correlacionar algunas categorías teórico-prácticas que nos puedan servir después para aplicar
en las organizaciones de las que ustedes forman parte, ¿sí? Yo siempre suelo decir en las instancias en las que participo de esto, de intercambio, de conversatorios, de conferencias, que si ustedes se quedan con algo de esto, de esta horita y media en la que vamos a estar intercambiando, se llevan algo, ya sea por curiosidad, por proponer más preguntas. Alguien decía hoy en el chat, no conocía esa canción de Dresden. Bueno, ahí ya te llevas algo. Yo con eso ya me quedo contenta. Y si es algo más, mejor aún. Bien, entonces, ¿alguien va a hablar? Si no, silenciamos los micrófonos. Ahí. Bueno, entonces les decía, pensar estas cuestiones teóricas las vamos a pensar en un contexto en particular, ¿sí? En un contexto de transformación, en un contexto de cambio, de que no siempre cuando hablamos de cambio y de transformación estamos hablando de una innovación, ¿sí? También vamos a hablar de un contexto de transformación en el cual a veces podemos ser resistentes a esos cambios, ¿sí? Pero que sí podemos apelar a ciertas estrategias, a ciertas prácticas que nos ayuden a transitar por estas experiencias. Una de esas estrategias que yo hoy les propongo tiene que ver con un enfoque específico, que es el de la inteligencia emocional, ¿sí? Y ya lo vamos a ir concibiendo desde el arranque como un constructo teórico-práctico perteneciente al campo reciente de la psicología. Porque empezó la SAI, entonces como salió la SAI tuve que conectarme. Entonces. Profe, me gustaría hacer una consulta nada más, ¿puedo? Sí, Patricia. Sabes que en un momento se me desconectó y no sé si estás haciendo una propuesta y si podés reiterar las pautas si no te molesta, por favor. Gracias. Bien, bien. No, hasta el momento lo que les decía, capaz que vuelvo a la otra diapo, es un poco esto, proponerles el desafío desde ahora que estamos comenzando hasta el final para después poder retomar, sobre todo en una instancia de intercambio y de cierre, que ustedes vayan como tomando notas y tratando de articular los conceptos que se vayan trabajando. Tomando notas no quiero decir en esto de sacar apuntes, decía yo hoy al comienzo, ¿sí? Pero sí como anotando algunas palabras que por ahí les parezcan importantes, que quieran como subrayarlas, algunas dudas, algunas preguntas, algunas cuestiones como para seguir pensando, ¿sí? Y tratar de ir como conectando lo que aquí se vaya hablando con sus prácticas cotidianas, ¿sí? Prácticas cotidianas laborales y no laborales, ¿sí? A eso me refería como una especie de consigna, pero fue simplemente eso como sugerencia más que nada, ¿sí? Sandra, ¿tenés la mano levantada? Sí, buenas tardes a todos. No, mi consulta tiene relación con lo siguiente. Estos materiales, ¿nosotros vamos a poder hacernos de ellos en algún lugar? O sea, en la plataforma, ¿van a quedar colgados? Sí, va a estar colgada, Sandra, la presentación, ¿sí? Porque incluso son varias diapos, entonces yo estoy como mirando ahí también el ajuste con el tiempo, ¿sí? Y ya estoy como pensando que algunas las voy a pasar un poquito más por alto o no voy a profundizar tanto, sabiendo que ustedes igual van a tener acceso a las mismas y también está quedando grabada la instancia, o sea, el video. Gracias. Y después allí en la plataforma ustedes tienen el acceso a toda esa información. Aprovecho este paréntesis para recordarles, quizás a los que recién también se están sumando, y ya sigo avanzando, en esto de que durante la propuesta y durante 15 minutos posteriores al término de la misma, ustedes registren la asistencia en la plataforma. ¿Ah? Bien. Decía hoy, uno de los términos que si bien no aparece
¿sí? No aparecen en... Esperen un poquito. ¿Siguen viendo la pantalla? Yo ahora quedó medio raro. Sí, perfecto, se ¿Sí? ve. Se me fue el modo presentación, perdón. Ahora, ahí, bárbaro, si no me van avisando, ¿sí? Les decía hoy, el término de reacción, ¿sí? Porque creo que muchas de las cuestiones a veces en esto de la comunicación asertiva o no asertiva y de los vínculos que se generan, decíamos hoy, pensarlo en todos los entornos, pero bueno, nosotros nos vamos a abocar a lo que tiene que ver con lo organizacional y con los entornos más, con el entorno laboral en sí de los cuales ustedes forman parte, ¿sí? Allí es donde nos vamos, digamos, esta propuesta tiene como el anclaje de abordaje. Y creo que una de las cuestiones clave es esto, el de la reacción, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos ante las demandas que tenemos? ¿Cómo reaccionamos ante los objetivos que tenemos por delante? Las metas, cómo reaccionamos formando parte de un contexto de transformación, como decíamos hoy al principio, y con cuáles estrategias, ya sea desde un enfoque basado en inteligencia emocional o no, nosotros contamos para llevar adelante todas esas demandas que forman parte como de una espiral que nos atrapa y que a veces podemos generar reacciones negativas. ¿Qué es una reacción? Bueno, yo allí les traía como una especie de conceptualizaciones diversas en torno a qué es una reacción, ¿sí? Que nos vamos a pasar un poquito por ahí. Cuando las palabras fallan, la música habla. Yo siempre apelo a que la música suele ser un gran bastión en esto de aplicar la inteligencia emocional en los entornos laborales. No siempre es posible, pero siempre que ingresamos a un entorno, a un espacio donde hay alguna música de fondo, siempre se trabaja mejor. Incluso el otro día me pasó y dije, bueno, estoy haciendo las cosas bastante bien. En este sentido, miren, les cuento. Suelo poner en las clases, cuando estoy como docente, una cierta música o algo que haya de fondo, pero que tampoco entorpezca o en algunas instancias se anula, se baja, ¿no? La música, porque a veces también entorpece, pero siempre suele haber en mis clases como un cierto telón, ¿no? Entonces los estudiantes también vienen como apropiados de esta práctica. Y creo que fue la semana pasada o la anterior, que no, bueno, la rapidez con la que entramos y qué sé yo, no me dio para poner la música. Y uno de los estudiantes cuando ingresa, me dice, profe, voy a poner música, ¿no? Entonces le digo, bueno, sí, ahora pongo. Entonces, esas instancias, ese generar un clima afectivo, emocional, de encuentro, de diálogo, de intercambio, de habilitar al otro y de que el otro se sienta bien, genera reacciones positivas, ¿sí? Entonces, de algún modo, quería hoy recibirlos y recibirlas con música, y por eso, bueno, traía hoy la guerrilla de la concordia. Y les pregunto, y quizás medio breve, algunos de ustedes si se animan a participar respondiendo a estas preguntas, y ya continuamos, porque si no se nos va. Igual voy a pasar por alto algunas diapos más adelante. Pero, bueno, ¿qué emociones les despertó esta canción? Alguien decía por allí, no la conozco. ¿Cuáles fueron sus reacciones? ¿Y cuál es el lugar de la música en el trabajo de ustedes? Yo recién les contaba, para mí es como algo, una práctica habitual a la que suelo apelar y creo que genera un ambiente positivo de trabajo, no entorpece.
Hola, sí, Tania, ¿se escucha? Bueno, sin duda digo, no me quisiera detener mucho con respecto a las emociones que se despierta la canción, pero sí en cuanto a las reacciones al haber iniciado esta instancia con el músico, bueno, sin duda estamos hablando de la habilitación de otro tipo de comunicación. Que tú decís también tiene que ver con generar ese clima, ¿no?, de confianza diferente que usualmente estamos acostumbrados a tener, que bueno, hace de alguna forma que nos distanciamos un poco, ¿sí? Y bueno, la temática tiene que ver también con algo que de alguna forma nos habilita a pensar de qué se trata también esta instancia. Me parece que esto que tú planteabas de las reacciones que tenemos en los climas laborales tiene que ver, bueno, sobre todo con cuestiones de interferencias en la comunicación. Entonces, tal vez el tema de la música, habilitar espacios en los cuales es posible que el otro se sienta a gusto, ¿sí? Y que todo aquello que no puede ser dicho a través de palabras sea con música, me parece que es muy importante. Muy bien. Aprovecho si puedo comentar algo. Claro. Silvana les habla. Bueno, mira, yo trabajo como escrita en un liceo, en el Liceo Rodó, y solemos poner música en los recreos para los chicos. Y la verdad que cuando a veces el parlante se queda sin carga o algo, cuando no tenemos la música se nota el vacío de la música en los recreos. Es como que, como comentaste tú, los chiquilines piden la música, ellos eligen los temas, y la verdad que ha disminuido bastante el tema de violencia en el recreo y demás. Ha sido muy positivo en ese sentido. Y se extraña cuando la música en los recreos no está, que suele estar. Voy a empezar con el mouse. Un tema con el mouse que me dejó de funcionar. Un minuto. ¿Alguien más que quiera realizar alguna participación mientras con este temita? Yo ahí leí en el chat algo cortito que hablaba sobre el tener que adaptarnos a la música. Me ha pasado de tener discrepancias, digamos, con mis compañeros. Yo soy secretaria en un liceo, por la música. Puedo pedirme que ponga más suave o que cambie la música o que ponga otro tipo de música. Entonces está siempre bien, ¿no? Pero genera esa instancia como de intercambio de, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que conversar y llegar a un acuerdo. Con la música, que parece algo tan simple, pero está. Bueno, disculpen, estoy con algunos problemas técnicos, ¿sí? Espero sepan comprender. Bueno, vamos a seguir ahora con la presentación, ¿sí? Y gracias por los comentarios anteriores. A ver si ahora no nos pasa lo mismo. No se meta. Bueno, decíamos esto de que somos seres reactivos, en lugar de la reacción, lo que decían hoy, las interferencias en la comunicación, la música como estrategia, que muchos de ustedes lo traían como algo que ya vienen incorporando a sus prácticas, ¿sí? Y entender también que la reacción forma parte de todo proceso
emocional, ¿sí? Las emociones son un proceso complejo y como término también es un término polisémico en el sentido de que depende del marco, digamos, la referencia, la perspectiva teórica de la cual nosotros estemos hablando, también para definir lo que hace o de la forma en que nosotros concebimos a una emoción, ¿sí? Pero más allá de eso, más allá de la perspectiva teórica de la cual nosotros podamos definir qué entendemos por emociones o por proceso emocional, o por habilidades o competencias emocionales, que es a lo que nos vamos a ir acercando un poquito ahora, más allá de eso, sí es importante como identificar estos procesos que forman parte del transcurrir de las emociones, ¿sí? La reacción, cómo nosotros reaccionamos a un determinado estímulo, externo o interno, cuáles son las experiencias que se desencadenan, y ahí entra también a nivel fisiológico, ¿sí? Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos emocionamos, ya sea de forma negativa o de forma positiva, y después cuál es nuestra expresión emocional, ¿sí? Y allí aparecen algunas ideas o algunos aspectos, quizás de una perspectiva teórica, sí, más biológica en torno a la emoción. Bueno, vamos a pasar esto un poquito por alto, pero sí es importante esto de lo que decíamos recién, ¿no? Esto de el aspecto fisiológico de todo proceso emocional, y más allá de los sistemas que intervienen en ellos, tener en cuenta que forma parte de este circuito, ¿sí? Bueno, después esto quizás lo vamos a ir retomando un poco más en el intercambio posterior, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, cómo reaccionamos habitualmente en nuestros entornos, y también si solemos reaccionar de la misma manera, cuáles son los estímulos que nos provocan reacciones positivas, cuáles son aquellos estímulos que nos provocan reacciones negativas, ¿sí? Y si solemos reaccionar o no de la misma manera en entornos, por ejemplo, de familiar, de amistad, en el entorno, en la calle, ¿sí? A veces también el entorno, lo que sería el entorno urbano, el entorno laboral, y también yo traía esto de el entorno digital, ¿sí? Porque aparecía allí en las temáticas del curso como un aspecto a trabajar, porque me parece que, bueno, en esto de los contextos también de transformación, lo digital, el tema de las tecnologías, también es algo que atraviesa. Y si bien no me voy a centrar en eso, creo que hay como un mundo, como una dimensión, que de alguna forma articula esto de la reacción emocional a través de un medio digital, virtual, ¿sí? Algunas reacciones que después vamos a pasar de hablar de reacciones a hablar de lo que sería la resistencia o no, la resistencia o la apertura al cambio, ¿sí? Dificultades que pueden pasar por justamente la adaptación a los cambios, las dificultades para liderar equipos. Sé que muchos de ustedes llevan adelante el rol de liderazgo. Vamos a verlo como una temática también, ahora en unas diapos más adelante, en esto de la importancia de liderar y cómo liderar desde un enfoque de inteligencia emocional, ¿sí? Que conjuga un poco estas cuestiones de las que venimos hablando. Bien. Y en esto de reaccionar, en el último tiempo la red social LinkedIn, sí, que seguramente ustedes la conocen, ha apostado a generar nuevas reacciones, ¿sí? Nuevas formas de poder reaccionar, responder a los distintos posteos con los que nos manejamos, ¿sí? Tenemos ahí, bueno, el nos gusta, el celebrar, la curiosidad, tenemos ahí como varios,
iba a ser como una especie de dinámica, pero creo que con estos problemas técnicos y algunas cuestiones más, nos vamos a atrasar un poquito, así que lo vamos a dejar como esto de reaccionamos de diferentes maneras, de diferentes formas, a veces como podemos, y en diferentes entornos, ¿sí? Las emociones positivas se contagian, y las reacciones positivas, podemos decir entonces, más llevado a lo que sería un entorno digital, se viralizan. Incluso hay algunos trabajos realizados, esto igual va a quedar en la presentación para que ustedes accedan, que tiene que ver quizás más con el área, con el campo del marketing, ¿sí? El marketing de las redes sociales y de las empresas que venden a través de Internet, pero sí traen como un aspecto importante a pensar en esto de que las emociones y los sentimientos continuamente están siendo analizados, ¿sí? Y bueno, y ahí les traje un estudio de LinkedIn, que de alguna manera, a través de diferentes softwares y de diferentes herramientas tecnológicas, se analiza cada vez que nosotros posteamos, y sobre todo cómo reaccionamos frente a un determinado posteo, por ejemplo, de una marca, ¿sí? ¿Qué reacción elegimos para ese posteo? Si no elegimos ninguna, o qué comentarios elegimos. Ahí hay como un campo del análisis de las emociones y de los sentimientos en el ámbito o en el entorno digital, que es sumamente interesante para pensarlo y para pensar esta conexión de lo emocional, cómo se organizan las organizaciones, valga la redundancia, cómo se organizan las empresas, y cuáles son las vías de comunicación para instalar una determinada marca, por ejemplo, y cómo las respuestas, las reacciones que hay ante ellas, cómo se lleva adelante, cómo evoluciona el mercado. Bueno, existen software específicos, aunque nos pueda parecer a veces como raro esto de, hay un software que analiza los sentimientos o las emociones, bueno, sí, y tiene que ver con los contextos o con el contexto de transformación. Bueno, allí aparecen algunos de los software. En eso no vamos a poner ahora el videito de Elsa, pero sí queda en la presentación, porque temo que se vaya a trancar de nuevo, pero va a quedar allí también en la presentación para que ustedes luego lo puedan ver. Elsa Punset, que es una de las referentes también en esto de la inteligencia emocional, de las habilidades socioemocionales, y de alguna manera servía como de cierre para pensar esta idea de lo contagioso de las reacciones, ¿sí? Lo contagioso de las reacciones positivas, pero también lo contagioso de las reacciones negativas. Estamos en un contexto, decíamos, de transformación, sobre todo en el último tiempo, y no es entonces poco coincidente que tengamos que apelar a diferentes marcos, a diferentes estrategias que hagan posible el tránsito por estos contextos de transformación, desde la inteligencia artificial a otros, que hoy está como tan en boga, ¿no? La nanotecnología, bueno, un montón de cosas, el metaverso, bueno, los códigos, inclusión, bueno, un montón de cosas que están allí alrededor, que forman parte del contexto y que parece a veces que no llegamos a ir como acompañando o no vamos como a la misma velocidad, ¿sí? Porque ya cuando llegamos como a entender o a comprender cierta transformación, ya parece que, bueno, que apareció otra. Y vamos siempre como corriendo un poquito atrás. Algunos aspectos que vienen a apoyar esta idea y que, bueno, que vienen tomados de UNESCO y también podrían ser de otros, simplemente como para fundamentar o argumentar el contexto de cambio, el contexto de transformación, de que cambian las dinámicas, de que cambian las nuevas formas de trabajo, ¿sí? Y que de alguna manera, a veces, sobre todo en lo que hace al ámbito de lo educativo, muchas veces pareciese que lo educativo no suele siempre ir como
como acompañando, siendo tan coincidente con los otros cambios que van ocurriendo en otras esferas, ¿sí? En lo social, en lo político, en lo económico, sobre todo en lo tecnológico, y a veces parece como que hubiese como un cierto desfasaje que nos va dejando por detrás, sobre todo lo que hace a las prácticas educativas, ¿sí? O que seguimos como avanzando a veces con el mismo librito, ¿no? Como con las mismas cosas, o quizás un poco recicladas, pero pareciese que seguimos como, siempre como hablando de lo mismo. Entonces nos ponemos a pensar en esto también de si hay lugar para la innovación, si ha habido cambios profundos que nos permitan hablar de transformación, de cómo nosotros, de cómo ustedes, los que conforman equipos de organizaciones, los que lideran, van acompañando o van gestionando, ¿sí? Por eso hablamos de gestión del cambio, cómo van transitando esos cambios de los que, bueno, estamos inmersos y tenemos que poder seguir avanzando con ellos. Decía recién o traía recién el campo de lo educativo, porque bueno, ustedes forman parte de esos entornos, y estamos como inmersos y traje allí como para ejemplificar algunos aspectos que hacen a la tan mencionada transformación curricular, ¿sí? Que si lo materializamos, si se quiere, en algunos documentos, yo solo puse algunos, así que hay muchos más, hay algunos más, estamos como inmersos en este contexto de transformación curricular de los diferentes niveles, y desde el cual tenemos que ir como apelando a interiorizarnos, a apropiarnos de algunas cuestiones que tienen que ver con las competencias, por ejemplo, y del cual a veces, bueno, nos apropiamos de algunas cuestiones, pero ya tenemos que ir como avanzando en otras, y como que nunca terminamos como de estar a tiempo con todas ellas, ¿sí? Bien, allí yo traje como la mención a algunos de ellos, ¿sí? El marco curricular nacional, progresiones de aprendizaje, perfiles de tramo, plan de estudio, bueno, PEBI, programa de educación básica, en fin, hay como mucha cosa alrededor, de la cual sobre todo los docentes están allí como inmersos en todo eso que va como cayendo, ¿sí? Que se nos va solicitando, que formamos parte y que tenemos que tratar de ver con qué herramientas nosotros podemos ir gestionando esas cuestiones que al menos se presentan como un cambio y como una transformación, al menos desde el vamos. Y ese contexto de transformación parece estar dado, ¿sí? Por lo que se conoce como el paradigma o el enfoque de competencias, ¿sí? Y allí es interesante como resaltar algunas cuestiones que aparecen allí en la diapositiva. Esto de, bueno, de concebir el aprendizaje como un camino progresivo, ¿sí? En el cual no todo se puede adquirir o apropiar de un momento para otro, sino que hay una progresión, ¿sí? Donde justamente las competencias vienen a proponer estos niveles de desarrollo, que es lo que hacen posible la progresión en el aprendizaje, el definir metas, que van más allá de los tiempos en los que pueden realizarse. Eso también me parece interesante, esto de adherir a un enfoque que, más allá de decir, bueno, tal o cual estudiante debe alcanzar tal o cual aprendizaje en un determinado tiempo, ¿sí? Sino también como adaptar a esto de que el estudiante es el centro y protagonista de su propio aprendizaje. Por eso decimos que un paradigma o un enfoque competencial, ¿sí? Apuesta a un proceso de aprendizaje justamente basado en estas cuestiones de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje como procesos inclusivos, flexibles y participativos, ¿sí?
Entonces, ¿qué es una competencia? Siempre que hablemos de competencia vamos a estar integrando conocimientos, habilidades y actitudes, ¿sí? Digamos que la puesta en acción o la puesta en práctica de ese conjunto de habilidades, de conocimientos y de actitudes que el estudiante o la estudiante o nosotros mismos ponemos en juego a la hora de resolver determinada situación o de enfrentarnos a un determinado desafío, estamos entonces desarrollando una determinada competencia. Desde esta mirada, entonces, las competencias tienen un carácter integrado, ¿sí? Son parte del bagaje, por supuesto, de respuesta del sujeto, pero no se limitan a él, o sea que implican también este aspecto de incorporar lo nuevo. Tienen carácter reflexivo y de transferibilidad creativa, no mecánica. Perdón. Se perfeccionan, enriquecen, ¿sí? Y hay algo interesante que aparece allí, esto de esta idea de que, bueno, ser competente entonces significa, lo que decíamos al principio, actuar integrando conocimientos, habilidades y actitudes. Si bien el paradigma competencial puede tener algunos antecedentes que tengan que ver más con una, quizás, educación más pensada para el trabajo, ¿sí? O más mercantilista, la idea no es ser negación de los antecedentes del paradigma competencial, pero sí trascenderlos en el sentido de lo que nos posibilita como conjugación de habilidades, de procesos, de actitudes, de no ser deterministas a la hora de pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje como procesos fijos o inamovibles, o en los que el sujeto va a tener una sola o única posibilidad de acercarse al conocimiento que le estamos proponiendo o ofreciendo, ¿sí? Esto, el carácter de la flexibilidad me parece importante. Bueno, después aparecen allí los dos dominios que propone el marco curricular nacional 2022, ¿sí? El de pensamiento y comunicación, el de relacionamiento y acción, de forma también que ustedes puedan ir como lo que decíamos hoy al principio, ¿no? Generando como estas posibilidades de articulación entre los conceptos que vamos abordando. Ahora, en el marco de esta propuesta, nosotros decíamos hoy al principio, bueno, tiene que ver con articular ciertas categorías y pensarlas en un contexto específico. Más que en un contexto, en un entorno específico, como es el entorno de las prácticas laborales de ustedes, ¿sí? Y allí remitirnos al enfoque de la inteligencia emocional como un enfoque propicio para el desarrollo de estrategias clave que nos permitan asumir una postura reactiva, una postura de apertura al cambio, al contexto de transformación que estamos formando parte, y para ello, en un paradigma o en un contexto de un enfoque competencial, desde el cual pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en esto de que cuando pensamos en competencias, pensamos en el conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos, permitirnos pensar también, más que las emociones, yo diría las habilidades sociales y emocionales, o habilidades socioemocionales, ese conjunto de herramientas de los cuales nosotros disponemos, los y las estudiantes también disponen, pero es importante trabajarlas, es importante favorecerlas, promoverlas, desarrollarlas, y también concebirlas como competencia, ¿sí? Entonces, ahí lo que aparece en la diapo es como varias revisiones, ¿sí? Tomadas de Vizquerra y Pérez, que lo realizan en un artículo que es
sumamente recomendable, y si bien ya tiene varios años, porque es de 2007, que se llama justamente las competencias emocionales. Ellos realizan allí primero hacen una revisión del concepto de competencia en general, y del concepto de competencia traído después al entorno, al contexto educativo en particular, y hacen toda una revisión, ¿sí?, de este constructo de competencia emocional o socioemocional, tomando los diversos autores y propuestas. Y de todas estas revisiones, ¿sí?, yo de alguna manera con la que, bueno, comparto o me quedo de alguna forma, tiene que ver con la que justamente hace, quedó bastante, no quedó nítida la imagen, igual yo se los voy a contar. Con la que hace justamente Vizquerra y Nuria Pérez, en sus aportes, ¿sí?, y tiene que ver con esta especie de taxonomía o de clasificación, si se quiere, en torno a lo que serían las competencias emocionales, es decir, esas herramientas de orden cognitivo, de orden emocional, de orden social, con las que los sujetos disponemos o no. Por eso es importante también hacer como una especie de relevamiento de alguna manera, y ahí, bueno, ya me estaría metiendo con otro aspecto que tiene que ver, que no lo vamos a abordar ahora, pero tiene que ver con la posibilidad o no de pensar, bueno, entonces, si disponemos de ciertas herramientas, también debería de ser posible evaluar esas herramientas de las que disponemos o no. Ahí cabría otra pregunta: ¿es posible evaluar entonces las competencias emocionales de las que disponemos o no, o de las que disponen nuestros estudiantes? Ahí nos estaríamos metiendo en otra área que escapa un poco al abordaje que ahora traigo para compartir con ustedes, pero lo dejo ahí también como en esta consigna inicial que decíamos, bueno, de ir tomando como ciertas notas, como ciertos apuntes, ciertos aspectos, ir proponiendo algunas preguntas para dar continuidad a lo que es la profundización en la temática. Bueno, les decía recién, después de hacer esas revisiones que los autores realizan en torno a el auge del constructo competencia emocional, determinan estos cinco dimensiones, podríamos decir, más que 5 dimensiones, 5 competencias, ¿sí? 5 competencias emocionales clave, que tienen que ver justamente con las que allí un poco borrosos se logran ver, competencias para la vida y bienestar, que justamente, esta me parece como, son por supuesto que todas bien importantes, pero elijo de alguna manera también empezar por ella, porque creo que también guarda bastante relación con lo que hablábamos hoy al principio, de esto de pensar nuestras reacciones, pensar la reacción del otro, y de cómo esa reacción del otro, en tanto estímulo que me provoca, cuál es mi respuesta. Bueno, esto de las competencias para la vida y el bienestar tiene que ver de alguna manera con qué comportamientos nosotros adoptamos y qué tanto esos comportamientos pueden ser, podríamos decir, apropiados y o responsables, ¿sí?, para afrontar satisfactoriamente, podríamos decir, o no, los desafíos que la vida, que la realidad, que la cotidianeidad laboral nos va proponiendo en el día a día, ¿sí? Cómo adoptamos de alguna manera ciertos comportamientos, ciertas actitudes, de alguna manera determinan estas cuestiones, ¿no? ¿Qué objetivos nos fijamos? ¿Qué proyectamos a nivel general también, ¿no? ¿Qué tanta ayuda buscamos en otros? ¿Qué tanta planificación u organización de recursos logramos hacer? Tendría que ver con esto también de la competencia para la vida y el bienestar. ¿Cómo nos manejamos en la vida con cierto comportamiento responsable, por decirlo de alguna manera, frente a los desafíos que se nos van generando? Y afrontar esos desafíos tiene que ver muchas veces con los objetivos que nos proponemos, con la toma de decisiones, con la búsqueda de ayuda y de recursos.
Bueno, aparece por allí también la competencia social, que hace más referencia a, bueno, cómo nos vinculamos con los otros, cuáles son las formas de vinculación, de relacionamiento. Qué tan afectiva y efectiva es la comunicación que utilizamos, por ejemplo, para el intercambio de ideas en los equipos de trabajo. O si están asumiendo el rol de liderazgo, ¿cómo se comunican ustedes en esa gestión del liderazgo? ¿Cómo le comunican los objetivos o las metas que tienen que lograr quienes forman parte de su equipo? Si se conciben más en una actitud de jefe que de líder, porque no es lo mismo, ahora después vamos a entrar un poquito en eso, tiene que ver más que nada con eso, con el dominio de las habilidades de tipo social, ¿sí? Con el respeto, la asertividad, la comunicación efectiva. Bueno, después aparece por allí también la autonomía emocional como otra de las competencias que trae Vizquerra, y que allí entra algo así como, podríamos decir, la autogestión, ¿sí? Cómo nosotros autogestionamos nuestras actitudes, nuestra autoestima, sería algo así como la autogestión personal, ¿sí? Y qué tan autónomos somos en esa dimensión, en esa competencia, que por supuesto nada fácil de realizar. Después aparece por allí también la regulación emocional, que tiene que ver con el manejo apropiado de las emociones y las estrategias de afrontamiento que nosotros tenemos, por ejemplo, para algo que hoy es tan común, por ejemplo, como puede ser el estrés, ¿sí? El estrés generado por las prácticas laborales. ¿Qué estrategias de afrontamiento nosotros proponemos para regular ese estrés siempre que no se transforme en algo que lo podamos concebir como algo no crónico, ¿verdad? Si no, bueno, las estrategias de afrontamiento ya pasarían por otro orden. Y me queda por hablarles de la conciencia emocional, que tiene que ver con esto de ser conscientes de nuestras emociones, ¿sí? Y también de las de los demás. Eso nos lleva también a esta idea de captar, ¿sí? Que junto con el término de reacción, yo creo que es bien importante cuando formamos parte de entornos laborales o de equipos de trabajo, ¿sí? Con esto de captar cuál es el clima emocional de un determinado contexto del cual formamos parte. Esto de captar el clima emocional y que nosotros estamos y podemos llegar a aportar a ese clima, ¿sí? Desde nuestra autonomía emocional y desde el resto de las competencias que nos conforman como sujetos emocionales y como, lo que queremos pensar, como sujetos, podríamos decir, emocionalmente competentes. Que me parece un interesante término como para ir pensando. Bueno, esto es un poquito más de lo que veníamos, de lo que les venía hablando recién, en esto de las revisiones en torno al constructo de inteligencia emocional, ¿sí? Y ahora nos vamos a ir introduciendo un poquito más en lo que hace, digamos, a la otra categoría que tratamos de articular, o más que de articular, que sí es cierto, porque es como uno de los propósitos, de pensar desde, ¿sí? Esto del cambio organizacional como objeto de estudio, y dentro de esa propuesta de cambio, el lugar de todos, ¿verdad? De todos los que formamos parte del entorno. Pero hay un sujeto que es clave, que es aquel que asume el rol de líder, ¿sí? Que puede ser en una institución educativa el director, o no, o la directora, o, bueno, a veces en los entornos quizás no tan, quizás no tan del orden de lo educativo, ¿sí? A quien se asume como jefe. Que decíamos hoy al principio, no es lo mismo liderar que mantener o llevar adelante, o más que, no es lo mismo
digamos, yo diría no es lo mismo identificarse, ¿sí? No es lo mismo identificarse con un rol de líder, y qué entendemos por líder, más desde una mirada de horizontalidad con los sujetos que forman parte de nuestro equipo de trabajo, que desde una mirada de identificación con un rol de jefe, ¿sí? Bien, entonces decía que un poco el propósito o el objetivo de la propuesta también es como ir no solo relacionando, sino pensando estas culturas organizacionales desde un enfoque basado en este constructo, si bien hipotético y reciente, pero que sí nos viene aportando en el último tiempo, más allá del auge del mismo, ciertas herramientas o ciertas estrategias prácticas para llevar adelante y para transitar los cambios, como es el enfoque o la mirada desde la inteligencia emocional, ¿sí? Bueno, cuando hablamos entonces de cultura organizacional, ¿sí? Tenemos allí como que identificar algunos aspectos que hacen a lo que es la cultura organizacional, que bueno, allí aparecen referenciados, que tienen que ver esto con, bueno, con el colectivo social, ¿sí? Del que formamos parte, que sería el grupo, el equipo de trabajo, ¿verdad? Las creencias, los valores, las costumbres, los mitos, los rituales que hacen a esa cultura, ¿sí? Y que, bueno, y que la estamos pensando dentro de lo que es nada más y nada menos que una organización, ¿sí? Que puede ser, bueno, una empresa o puede ser una escuela, un liceo, una escuela técnica, en fin. Y esto de la cultura organizacional, en términos de organización de conjunto de personas con ciertas creencias o ciertos rituales compartidos, también se relaciona con el cambio, ¿sí? Con el cambio y con la posibilidad de cómo esos cambios, esas transformaciones, son gestionadas al interior y al exterior de dicha organización. Y allí aparece un punto, o un aspecto, diría yo, que es inherente a toda organización, ¿sí? Que a veces con mayor o menor incidencia, ¿sí? Que tiene que ver con esto de la resistencia al cambio. Y vuelve a aparecer, vean ustedes, este término o esta idea de reacción, ¿sí? Y que a su vez guarda relación con lo que hablábamos hoy al comienzo, si recuerdan, de esto de cómo se desarrolla, cómo transita el proceso emocional en tanto reacción, experiencia y expresión. Bueno, y ahí también la conexión con estos tres niveles, ¿no? Lo cognitivo, lo fisiológico y lo comportamental. Resistencia al cambio que a veces es en las organizaciones explícita, ¿sí? Todo el mundo sabe que es una institución o una empresa o una organización que marcha y porque va como marchando sola, pero resiste al cambio y lo explicita. Sus integrantes son capaces de expresarlo en diferentes niveles, a través de diferentes reacciones. Acá no hay lugar para el cambio. En otros casos, bueno, hay como una polaridad, ¿no? Entre lo que es la resistencia y la apertura a los cambios o a las transformaciones, que por supuesto, no solo desde un enfoque competencial, sino yo diría desde el vamos, la apropiación o la asunción de los cambios siempre son progresivos, ¿no? No es que de un día para el otro decimos, bueno, hoy nuestra organización decide cambiar y al otro día todos cambiaron. No. Hay la imagen del iceberg que siempre es muy utilizada en muchas, como que nos apropiamos de esa imagen para muchas temáticas. Tiene que ver de alguna manera con metaforizar también un poco a veces la resistencia al cambio, ¿no? Con lo explícito de las organizaciones, lo que aparece, lo que es más visible, y después
el montón de aspectos o cuestiones causantes, ¿sí? Que hay por detrás de eso que se deja ver. Después, si me da el tiempo, vuelvo un poquito con esto. Entonces, decíamos hoy, hay una figura clave en toda organización que es el líder, ¿sí? O quienes lideran, que a veces el liderazgo puede ser más distribuido, más distributivo, y conformar algún equipo de trabajo, como a veces decimos en los entornos más educativos, el equipo de dirección, ¿sí? Que no está restringido solo al director, sino bueno, aparece la figura del subdirector, secretario o demás. ¿Sí? Pero a veces hay como una distribución de lo que es el liderazgo, que me parece además una de las opciones más positivas. Pero también hay alguien que, bueno, que lleva como la batuta, podríamos decir, ¿no? Y allí aparecen algunas preguntas, algunas cuestiones, para pensar esto de los niveles que operan, ¿sí? En el liderazgo para el cambio. Nosotros podemos desarrollar, llevar adelante la figura de líder o de jefe, según nos identifiquemos con una o con otra, pero va a ser, sí, esta figura de alguna manera en la que depositemos cierta responsabilidad, si quiere, para que el cambio pueda ser fluido, ¿sí? Y allí van a operar algunos niveles, a nivel más personal, a nivel más interpersonal o para con los demás, y a nivel más de lo que es la organización propiamente dicha, ¿sí? A nivel personal aparecen allí algunas cuestiones que tienen que ver con esto de cómo yo me posiciono, ¿sí? Siempre asumimos una posición ideológica política, por supuesto, en la cual yo puedo, de alguna manera, concebir el cambio, cuál es el desafío que tengo por delante, cuáles son los retos, y cuál es mi papel como líder promotor de ese cambio. Y también pensar algunas cuestiones como esta que aparece allí en una de las preguntas, cuáles son, por eso decía hoy, cuál es mi identificación de liderazgo, con cuál estilo de liderazgo me identifico, me posiciono, que a veces además, si hacemos algún tipo de relevamiento en lo que son los equipos de trabajo, y a veces cuando se hace, no suelen ser, a veces en algunos casos no son coincidentes, la forma en que yo como líder me concibo y cómo mi equipo de trabajo a veces también me concibe. A veces yo me concibo como un líder más democrático, que doy apertura, y después me encuentro con que mi equipo de trabajo por ahí me concibe de manera totalmente diferente o no tan coincidente con cómo yo creo que estoy siendo con los otros. Entonces, eso también nos habilita ciertas cuestiones de, bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? Habilitar el diálogo, la escucha, la comunicación efectiva y cómo los demás me están viendo, esto de las competencias sociales e intrapersonales. Cómo ayudo a mis compañeros a enfrentarse al cambio, ¿no? ¿Qué apertura doy? ¿Qué preguntas realizo? Y no tanto qué preguntas realizo, sino cuando realizo las preguntas, ¿qué tanto tomo las respuestas? ¿Sí? Porque a veces pregunto para confirmar lo que quería escuchar y prosigo y me quedo tranquila con eso, o a veces realmente pregunto para poder tomar y retomar lo que el otro tiene para responder e incorporarlo al proceso de cambio. Ahí hay como una gran diferencia que, bueno, que nos lleva a la reflexión. ¿Cómo lidero el cambio en el contexto general de la cultura organizacional, del entorno, del equipo del cual formo parte? Ahí ya tiene que ver más con el nivel de la organización. Bueno, fases de cambio que asume, en este caso nos estamos como enfocando en una figura, digamos, protagonista, que es el líder, que pasan por descubrir, decidir, desarrollar y discernir. En esto de que no hay cambio sin un primer escalón de comprensión, ¿sí? De tratar de entender cuál es la necesidad de cambio. Después hay una etapa de planificación o de gestión, ¿sí?
y de coordinación, de toma de decisión, que ahí es muy importante también cómo el líder motiva a los otros a que me acompañen en esa propuesta de cambio. Si yo no motivo a los otros a que me acompañen, voy a liderar a solas el desarrollo de la propuesta y después en esto de discernir también si con ese conjunto de recursos que yo cuento con los equipos de trabajo que forman parte, con las motivaciones que promuevo, si el cambio va a poder continuar, va a poder consolidarse o de alguna manera es tendiente al fracaso. Bien. Recuerdan el desafío y yo después más adelante tengo algunas articulaciones para cerrar la propuesta, pero antes de entrar a esas articulaciones que yo les propongo, desde mi humilde opinión, me gustaría volver un poco a la participación y el intercambio con ustedes, en tanto el desafío que les proponía yo al principio de esto de, bueno, vamos a ir como recorriendo algunas categorías, de forma de pantallazo, por supuesto, con el desafío de que ustedes, en el momento de transitar por la propuesta, por la instancia, puedan ir como articulando o pensándose, ¿no? Tomando como estas posiciones de decir, bueno, ¿cómo pienso mis prácticas laborales? ¿Cuál es el lugar de las competencias emocionales en las prácticas? ¿Cuál es el lugar del cambio o de las transformaciones? ¿Qué tanto pueden ustedes apelar al tránsito por los cambios o por la gestión de cambio desde un enfoque basado en inteligencia emocional, por lo tanto, de puesta en práctica de las competencias emocionales, a partir de las categorías realizadas? Decíamos al principio, bueno, capaz que subrayan alguna idea, algunas palabras, algunos términos, palabras clave, formular algunas preguntas de las cuales nos sirvan para seguir pensando la propuesta, ¿sí? Estos planteos que hoy les acercamos, esa puede ser otra de las propuestas. La idea es como que ustedes trataran, o el desafío que les proponíamos al principio era esto de, bueno, de poder ir como conectando, ¿no? Conectando las ideas con las prácticas laborales de ustedes, más allá de que asuman o no la figura quizás de líder, o siempre están conformando un equipo, y eso es clave. Bueno, ir como articulando. Después de que ustedes puedan acá generar como algunas ideas de articulación, les voy a proponer como algunas para dar como el cierre. ¿Alguien se anima a compartir alguna de las articulaciones? Bien, la idea es preguntarles a ustedes, ¿sí?, si pudieron realizar algunas conexiones con las categorías que veníamos abordando en la presentación y sus prácticas laborales. Allí algunas cuestiones en el chat pude leer, pero me gustaría que por allí algunos puedan hacerlas, expresarlas, para que todos las podamos escuchar y generar cierto intercambio más cercano con ustedes, y después les muestro la última parte de la presentación.
¿Hay alguien que se anime a promover el intercambio? Bien. Los comentarios en chat me parecen muy acertados. Bien. Sí, de acuerdo ahí, Denise. El tema de la paciencia, que no es fácil. Siempre yo a veces le digo, sobre todo a los docentes, ¿no? Este tema de la regulación emocional, que no es nada fácil a veces cuando queremos regular al otro, ¿sí? Al estudiante, al estudiante, si nosotros estamos desregulados o desbordados. Entonces siempre manejar primero la autorregulación, esto que hablábamos hoy, la autonomía emocional, para luego poder regular al otro, ¿sí? Pero ese proceso de ida y vuelta, que debe empezar por uno mismo, no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces esto de lugar de, o desequilibrado, ¿sí? Esto desde el lugar de la paciencia, de la respiración, de cómo reaccionamos, es sumamente importante y requiere, como decíamos hoy, de un trabajo que no es de un momento para el otro, pero sí requiere de algo que es clave, que es la toma de conciencia de ello. ¿Sí? Si nosotros no nos asumimos como no podemos identificar nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, no podemos empezar a trabajar en ellas. Eso por un lado. Bueno, me voy a adelantar ahora con algo, pero no voy a dejar ahora para el aire. Pensarse como líder, que por ahí dice, controlar nuestras emociones, exacto. Sí. Importante todo lo que están volcando. Mire qué importante lo que dice Jessica, tener un líder positivo de forma diferente, no solo a nivel conocimiento, sino a nivel emocional, por supuesto. Es que a ver, quizás en muchos casos no recordemos a veces lo que después de un tiempo, no es que nos digan algo y lo olvidemos, alguna dificultad cognitiva, pero en muchos casos nos pasa que cuando recordamos a un líder, a un jefe, solemos a veces quizás no recordar lo que nos dijo, pero sí la manera en la que nos dijo, ¿sí? Porque siempre es lo que más vamos a recordar, ¿sí? La manera en que el otro nos habla, la manera en que el otro se dirige a nosotros, el espacio de escucha que nos brinda, el diálogo, siempre vamos a recordar, porque solemos decir eso, ¿no? Como cuando nos encontramos con alguien o estamos hablando de alguien que fue nuestro director o nuestra directora, era encantador, capaz que no nos acordamos del proyecto educativo que tuvimos, que hicimos, pero sí nos vamos a recordar siempre la forma, esa disponibilidad o no, disponibilidad emocional que tuvieron para con nosotros. Siempre es como lo más recordable. Simpático, perfecto. Y exacto, las palabras dicen, pero los gestos en el diálogo se recuerdan más. Exactamente. Bien, voy a volver ahora después las estrategias de motivación. Bien, Jennifer, gracias. Ahora lo sigo leyendo en un ratito. Me parece súper interesante los comentarios que traen y que creo que tiene que ver con esto de
de cómo gestionamos el cambio, cómo nos movemos, como decíamos hoy, en un contexto inmerso, y yo les traía hoy aquella imagen, ¿se acuerda de los diferentes documentos, que en este caso les traía como un ejemplo de transformación, ¿no? En esto de la transformación curricular, como todo eso que cae, ¿no? Todos esos documentos de los cuales tenemos que así, corriendo, apropiarnos de los mismos, de un nuevo programa, de un nuevo plan, de nuevas formas de evaluación, de lo que es una planificación periódica competencial, bueno, y nos vemos como, yo creo que si lo pudiésemos como hasta representar, estaría como todo eso así cayendo en nuestras cabezas y como asumidos por eso, ¿no? Bueno, ahí respirar, seguir, también en esto de, sobre todo de quienes asumen el papel de liderar, lo que decíamos hoy, ¿no? Primero interpretar, comprender el cambio y ver qué de esto puede tener continuidad, puede ser factible para mi organización, para mi institución, qué de ello tomar, cómo empatizar con esas propuestas de transformación, cómo se conforman mis equipos, qué fortalezas identifico en mi grupo de trabajo, qué debilidades, qué subequipos puedo conformar, qué metas puedo yo propiciar que sean factibles de lograr, en fin. Les quería mostrar ahora, acá en la presentación, esto de, bueno, algunas cuestiones que es un poco de lo que veníamos hablando, pero que tratan como de dar, se aproximan a dar algunas respuestas a esta articulación de categorías. Bien suave. Sí, Esto porque mira, si nosotros que se deduce de lo que veníamos hablando, pero tiene que ver con esto de Feli, hay que hacerlo más despacito, de ¿está? concebirnos de alguna manera Bueno, como más para allá. profesionalmente competentes, en esto de el término inteligencia emocional, bueno, lo decíamos así, hoy, mirá. ¿sí? Se abrieron todos los micrófonos, Liberar no se las escucha bien. emociones, regularlas, adaptarnos al contexto y a la situación, generar, promover reacciones adecuadas. Ustedes también venían de alguna manera diciendo allí en el chat. Algunas estrategias para gestionar el cambio de un enfoque de la inteligencia emocional. Hay alguien que está con los micrófonos activados y no deja deja escuchar. Como algunas etapas o niveles, ¿no? Identificar los cambios necesarios, esto de diagnosticar, de identificar fortalezas, así, con la uña. Debilidades, determinar el impacto del cambio. O sea, bueno, Paula, proponemos tenés el esto, micrófono bien, abierto. cambiamos esto, apostamos a esto, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias a futuro? Es decir, el impacto. Hay muchos micrófonos abiertos y no se Marley, escucha bien. ¿puede ser que tengas la mano levantada? Sí, porque hay muchos micrófonos abiertos y no se escucha. No, vení para acá. O capaz que quedo allí por Felipe, vení para acá. marcada. Paula, Felipe, etcétera, ya Vení escuché. Ay, te escucho, sabes que muy bajito. Por favor. Yo creo que es el problema de mi audio, pero... A ver si No, podés que hablar un poquito habían más muchos, fuerte, o me lo hay decís muchos por el micrófonos chat. abiertos. ¿Me escuchás? Muy bajito. Pero escribo. eso es un problema mío. ¿Te animaste a escribirlo por el chat? La compañera dice que hay muchos micrófonos abiertos. Está bien, Paula. Yo ahora ahí los silencié, pero como estoy teniendo un problema con el audio, a veces no me doy cuenta que están los micrófonos abiertos, ¿sí? Entonces me cuesta ahí silenciar. Marley, ¿ibas a comentar algo en el chat? ¿O era eso de los micrófonos? Perfecto. Bueno, esto entonces sería como el caminito, ¿no? La identificación del cambio, la determinación del impacto de las consecuencias, la figura del líder como protagonista en los procesos de cambio dentro de lo que es la cultura organizacional, las estrategias de comunicación que generamos sobre todo a nivel interno, ¿sí? Esto es bien importante porque a veces
no llegan las comunicaciones de la manera que tienen que llegar, o se distorsionan el camino, ¿no? Esto de un teléfono descompuesto a veces, entonces hoy decían interferencias ahí en la comunicación, esto es importante, bueno, y el impulso de los medios digitales a veces viene a garantizar o a apoyar una comunicación interna genuina. No siempre, pero bueno, puede ser un facilitador, si no a veces también uno está. Capacitación, por supuesto, eternos aprendientes, como decíamos hoy, y aprender del otro en esto de pensarnos también desde una cultura organizacional en horizontalidad, por más que a alguno les toque por efecto de la figura de liderazgo. Y herramientas de trabajo colaborativo. Algunas actividades para promover en los entornos laborales, que son así como prácticas y a veces se generan y pueden estar buenas, y es cuestión de organización. Muchas veces se dan en lo que son, por ejemplo, las instituciones educativas, pueden organizarse en lo que es sala de profesores, por ejemplo, de docentes, como le llamen. El lugar de la música que traíamos hoy, traer una imagen de la semana, que puede ser una foto de, o sea, fuimos el finde y compartirla, semáforo emocional, que implica esto de tener un lugar quizás para expresar cómo nos sentimos hoy. Y no solo es importante expresar cómo nos sentimos hoy, sino también es importante, me parece a mí, escuchar que nos pregunten cómo nos sentimos hoy, ¿sí? Piensen si en sus entornos laborales ustedes suelen preguntarle al otro cómo se siente, o si les preguntan a ustedes cómo se sienten hoy, ¿sí? No suele ser a veces una pregunta que tenga demasiado lugar en los entornos laborales, quizás también por esa alta frecuencia de cambios y de ir y de venir y de que no hay tiempo, pero habría que hacerse esos tiempos. Estas cuestiones que aparecen allí como iniciativas o como especie de orden quizás más lúdico, y que a veces falta en los entornos laborales, tiene que ver también, creo que, con un aspecto que para mí es clave. Tiene que ver con esto de el tiempo para uno, ¿sí? Tratar de, y no quiere decir que esto sea una visión egoísta, pero todos tendríamos que tener, yo creo que casi que obligatoriamente, un tiempo que sea para uno. Si ese tiempo que es para uno puede ser en algún momento de la jornada laboral, perfecto, nos organizamos. Pero al menos en la semana, algún tiempito, y piensen ustedes si lo están llevando a cabo, de realizar alguna actividad que no tenga que ver con lo laboral, ¿sí? Pero que a ustedes los pueda como distraer y extraer de lo que hace a lo laboral, a la práctica laboral propiamente dicha, ¿sí? Que tengan como alguna actividad donde ustedes pongan en juego, sí, quizás alguna competencia, ya sea, no sé, de ejercicio, de caminata, de meditación, de lectura de un libro que no tenga que ver con lo laboral. Algo que se aleje de la práctica laboral diaria, pero que les permita, a su vez a ustedes, tener este espacio de introspección o de encuentro con ustedes mismos, pero que lo asuman, no que lo hice ayer y bueno, y capaz que lo hago el mes que viene, no, que lo asuman como una práctica en la que implica voluntad, implica hacerlo al menos 1 o 2 veces por semana, y que implica una rutina, ¿sí? Piensen si cuentan con esos espacios y si podrían llegar a, en caso de que no, llegar a generar. Algunas habilidades sociales en práctica, que seguramente todos las llevamos a diario, las realizamos, pero que a veces son tan naturalizadas que incluso las pasamos por alto. ¿No les habrá pasado llegar a veces a algún lugar y que ni siquiera entran, ni siquiera los saludan, o se escucha un buen día, o nosotros decimos buenos días y no tenemos la respuesta, o nos encontramos con expresiones, hoy en esto de la expresión emocional, de lo que implica la emoción, con cara, que no reflejan una expresión emocional lo más agradable que quisiéramos al menos encontrarnos. Todas esas, yo les digo, prácticas mínimas,
¿sí? Prácticas mínimas que tienen que ver con devolver una sonrisa, apostar a una mirada, al encuentro, habilitar un diálogo, a la escucha, al saludo. Son como prácticas mínimas, naturalizadas, pero que a veces no forman parte del entorno laboral y que vienen a obstaculizar o a no generar una cultura organizacional en el cual la inteligencia emocional esté allí presente. Bueno, y hace referencia a esto como que trata como de resumir también un poco estas cuestiones, de lo que sentimos y lo que hacemos, las disonancias entre una dimensión y otra, en uno mismo y para con los demás, ¿sí? Bueno, voy a dejar acá de compartir esto, así los puedo ver un poquito, antes de despedirnos. Y bueno, me gustaría compartir, que pudieran compartir ya sea en el chat, o estoy con algunos problemitas de audio, pero quizás puedan escucharnos. Algún comentario o idea que quieran compartir antes de despedirnos. No se olviden de hacer el registro de la asistencia para luego obtener allí el certificado de participación, que supongo que les llega después a ustedes al correo o lo acceden desde la plataforma. Queda después también la presentación para ser subida, ¿sí? Así como en la grabación. Bien, estoy leyendo los comentarios. Llegando al chat. Qué importante esto, se existen por ahí de interacción, las redes sociales, y a veces como obstaculizan un poco esto de la comunicación. Buenas bueno, tardes. Agradecerles el tiempo de presencia allí, de haberse tomado este tiempo, que sé que venimos con mucho trabajo, con horas de cansancio, y ya llegamos a la tardecita y no queremos más nada, así que realmente lo aprecio muchísimo, muchísimo, súper agradecida de que haya estado allí atentos y atentas, escuchando lo que les tenía para presentar, para compartir, y como les decía al comienzo, si se van con alguna cosita que les haya provocado curiosidad para seguir profundizando, o como les decía yo al principio, bueno, alguien que no conocía la canción de Drexler y ahora se va con la Concordia, bien ahí, y bueno, nada, agradecerles por este tiempo, sumamente agradecida, y bueno, esperemos vernos en otras instancias, ya sea de aquí, de gestión humana, de formación, o en otros lugares, también veo las caras conocidas, así que bueno, seguiremos el intercambio seguramente en otros entornos, y una cosita así como en esto que decíamos hoy al principio de subrayar algunas cuestiones, dejarlos con esto de que se vayan como pensando esto de los espacios para ustedes, ¿sí? Esto de autoconocimiento y qué momentos de la semana, del día, ustedes tienen o requieren o trabajan en tenerlos, porque a veces hay que trabajar para tenerlos, en esto de estar con ustedes mismos, ¿sí? Porque a veces estamos para todos y todas y nos olvidamos de que también necesitamos y requerimos de tiempos para ustedes. Así que bueno, dejarles como ese desafío para seguir pensando. Bueno, hola, buenas tardes. Buen término de jornada y de semana. Bueno, ya nos estaremos cruzando seguramente por otros entornos. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches. No sé si me escuchan. Un gusto, Tania. Muy linda la charla. Chao.